A lo largo del mundo, hay personas que disfrutan arrebatándoles la vida a otras personas. Cuando lo hacen no solo no presentan signos de arrepentimiento, sino que continúan haciéndolo, disfrutando cada momento en que su víctima estuvo con vida antes de acabar con ella. Por eso aquí te mostraré los casos de los peores asesinos seriales de la historia. Moses Sitole, de Sudáfrica, fue declarado culpable de 38 asesinatos. Entre 1994 a 1995, Moses llevaría a sus víctimas a campos remotos, y procedería a golpearlos, violarlos y asesinarlos. Generalmente fueron estrangulados con su propia ropa interior. Luego escribía la palabra perra en sus cadáveres antes de tirarlos. En 1995, se había llevado más de 30 vidas, lo que provocó el pánico en todo el país. En algunos casos, más tarde telefonearía a las familias de las víctimas sin más motivo aparente que burlarse de ellas. En un momento dado, el presidente Nelson Mandela visitó Boksburg en persona para pedir ayuda pública para detener al asesino. En octubre de 1995, contactó al periodista sudafricano Tamsen de Beer y se identificó como el asesino buscado. Durante una conversación telefónica con De Beer, indicó que los asesinatos se llevaron a cabo en venganza por su injusto encarcelamiento. Continuó reclamando 76 víctimas, el doble de las que informaron. Finalmente, para probar que él era el asesino, dio instrucciones sobre dónde había quedado uno de los cuerpos. El 5 de diciembre de 1997, Sitole fue condenado a 50 años de prisión por cada uno de los 38 asesinatos, 12 años de prisión por cada una de las 40 violaciones y 5 años de prisión por cada uno de los 6 robos. La sentencia efectiva total fue de 2.410 años. Rodríguez Filo comenzó su carrera homicida a los 14 años. Su primera víctima fue el vicepresidente de Alfenas, que había acusado a su padre de robo. Luego mató a quien se cree fue el verdadero ladrón. Después, se dedicó a robar y asesinar traficantes. Luego a vender droga y a eliminar a la competencia. Lo arrestaron en 1973, y en 2003 concluía su sentencia. Sin embargo, debido a que incluso encerrado su número de asesinatos no se detuvo, pues estando en prisión terminó con la vida de más de 50 presos criminales, que fueron decapitados y fusilados, se le añadió una sentencia en la que se le condenó la mayor condena de Hispanoamérica: 890 años de cárcel. Los motivos de sus asesinatos eran múltiples y bastante simples y, para ahorrarse explicaciones, se tatuó en uno de sus brazos la leyenda "Mato por prazer" para resumir su trabajo. Pero en 2007 se le dio la libertad, ya que los nuevos códigos penales en Brasil no permiten que una persona esté más de 30 años seguidos en prisión. Rodríguez Filo se hizo muy famoso en Brasil por prometer asesinar a Francisco Assis de Pereira, un maníaco do parque, que violó y estranguló a 11 mujeres de 1997 a 1998 en Sao Paulo. Rodríguez Filo durante su tiempo de libertad se dedicó a trabajar como vigilante. El 15 de septiembre de 2011 fue detenido nuevamente, pero esta vez por posesión ilegal de armas y participación en motines ilegales. Alexander Pichushkin, el asesino del ajedrez, nació el 9 de abril de 1974 en Moscú. Fue uno de los asesinos más sangrientos de la historia de Rusia. Durante 14 años sus crímenes estuvieron sin resolver, generando el pánico entre los ciudadanos. Su primera víctima sería un compañero de estudios con quien compartía su afición por los asesinatos en serie y a quien terminó asesinando por no querer hacer realidad sus fantasías sangrientas. Tenía 18 años cuando tomó el relevo de su predecesor. Su sueño: superar a Andrei Chikatilo en número de víctimas. Aparte de cometer varios crímenes de ajuste de cuentas como el de su exnovia y el hombre que le quitó a su primer amor, o compañeros de trabajo, el resto serían seleccionados sin ningún motivo aparente. Quizás en una representación de su propia vida, que veía reflejada en la frustración y locura de los crímenes de Chikatilo y, buscando un cierre a su sufrimiento, sus víctimas eran personas indefensas como niños, indigentes o mujeres que, en su propia mente, consideraba tan infelices como él, o susceptibles de serlo. Para él, una persona aparentemente normal como su ídolo, sus crímenes eran un acto de liberación tanto propia como ajena. Tras atraer a sus víctimas con falso encanto o con la excusa de buscar consuelo por la muerte de su perro, abría el cráneo de sus víctimas con un martillo, botella o similar. Posteriormente, arrojaba el cuerpo a la alcantarilla más próxima. Su objetivo era completar tantos asesinatos como casillas del tablero de ajedrez.
A diferencia de otros perfiles psicopáticos, el asesino del ajedrez no realizaba actos sexuales con sus víctimas, pero sí tenía orgasmos mientras los contemplaba agonizantes, e incluso llegó a confesar que le gustaba escuchar el sonido del cráneo de una mujer al partirse. El asesino del martillo, como terminaron apelándolo, fue detenido casi por voluntad propia. Su última víctima había dejado una nota con el nombre y el teléfono del hombre con quien iba a salir, su asesino. Cuando la policía le detuvo en su casa, confesó todos sus crímenes sin ningún problema. Por sus declaraciones, sabía que su último asesinato le ponía en riesgo, pero no pudo resistir la tentación de cometer un asesinato más. Alexander Pichushkin fue detenido en 2006 y juzgado a cadena perpetua acusado de haber asesinado cruelmente a 49 personas, aunque él asegurara que eran 61 personas, número que superaba al de su ídolo. La justicia no le dio jaque mate, la pena de muerte en Rusia había sido abolida poco tiempo antes. Sin embargo, sus días transcurrieron desde entonces aislado del mundo y de los ojos de las familias de las víctimas que ansiaban que les llegara el turno de acabar con su vida y dar fin al juego del asesino del ajedrez. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Su hermano mayor Stefan fue raptado por unos campesinos que lo desollaron y acabaron comiéndoselo. No fue un hecho aislado, ya que por aquel entonces, la década de los años 30 en Ucrania, el secuestro y asesinato de jóvenes era de lo más común debido a la falta de alimentos. El canibalismo era una práctica habitual. Aquel cóctel sanguinario generó en Andrei un miedo continuo a sufrir las mismas vejaciones que su hermano. Aunque con los años este temor se transformó en una necesidad de disfrutar con el dolor ajeno. Pese a sus problemas de disfunción sexual, provocar sufrimiento en niños y adolescentes le excitaba. Durante casi 20 años, el carnicero de Rostov campó a sus anchas en la antigua Unión Soviética y se convirtió en el peor asesino en serie del país. La cadena de asesinatos comenzó en el año 1973, con una niña de 9 años a la que Chikatilo convenció para que le acompañase a una cabaña en las afueras de la ciudad. La pequeña accedió sin dudar, dado el carácter afable del profesor. Una vez dentro, empezó a desnudarla salvajemente. Durante el forcejeo, la niña se hirió en un brazo y, al ver la sangre, Andrei tuvo una erección. Aquella sorprendente excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Cogió un cuchillo y con cada puñalada que asestaba sintió que podía llegar al orgasmo. Y así fue. Gracias a aquel asesinato pudo eyacular como no lo había hecho en años. Acababa de percatarse de que el dolor ajeno le permitía alcanzar su propio placer. El segundo crimen lo cometió el 3 de septiembre de 1981. La víctima fue una joven prostituta de 17 años con la que quiso mantener relaciones sexuales. Su impotencia se lo impedía y, ante el desdén de la chica, él enloqueció, primero, la estranguló hasta matarla y entonces se masturbó hasta eyacular sobre su cadáver. Después decidió morder su garganta como si de un animal se tratase, sacó un cuchillo y la apuñaló. Más tarde, le cortó los senos y se comió los pezones. Y finalmente, volvió a firmar este nuevo asesinato arrancándole los ojos. Durante ese año, asesinó a 4 personas más, entre ellas la primera víctima masculina, un niño llamado Oleg de tan solo 9 años. Jamás encontraron su cadáver, pero cuando interrogaron a Andrei, este reconoció el crimen y aseguró que le había arrancado los genitales. A partir de 1984 asesinó a 15 personas. Durante los siguientes 12 años, Chikatilo asesinó a 53 personas después de elegir cuidadosamente a sus víctimas en las estaciones de trenes y autobuses de la localidad de Rostov. De ahí su apodo, el carnicero de Rostov. Un día le detuvieron por proponerle sexo oral a una prostituta. Aquel desliz hizo que la policía registrara sus pertenencias. Encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Parecía que habían dado con el carnicero de Rostov, pero su sangre no se correspondía con la hallada en las escenas de los crímenes. En 1990 asesinó a su última víctima en la localidad de Leskos. 600 personas llegaron a formar parte del operativo para la busca y captura de este asesino en serie. 15 días después, Chikatilo fue arrestado en la estación de la Sita población. Uno de los agentes se dio cuenta que tenía un dedo vendado y que su camisa y su mejilla estaban manchadas de sangre. Después de arrestarlo, una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó que, en los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba paz mental y espiritual durante largos periodos. La sentencia llegó el 15 de febrero de 1994. Andrei Chikatilo murió de un tiro en la cabeza.
Gracias por quedarte a ver el video hasta el final, agradecería mucho que dejaras tu like, suscripción y que comentes sobre qué tema quieres que hable en el futuro, me despido y nos vemos hasta la próxima.